Gloria al Eterno, al que vive por siempre. Gloria, bendito eres para siempre. El hombre, hermano, el hombre tiende a crear. El hombre tiende a crear. Es prácticamente un código genético que existe en él. Es una herencia de Dios. Crear, admirar. Por eso el arte y todas esas expresiones son bonitas. Pero a veces se mezclan, se deterioran, se desvían por causa del ego del hombre. Porque el hombre crea algo, pero muchas veces lo que crea es para ver, sentir la admiración de otro. Convertirse en famoso, convertirse en admirado, en proclamado. Y no necesariamente esas emociones son buenas. Usted puede crear algo por el bien común, para que otros disfruten. Y si usted siente y ve que proclamar la autoría de eso lo pervierte a usted emocionalmente, porque hay personas que no saben calibrar el ser famoso, no saben calibrar el sentir esas emociones y por eso se vuelven ostentosos, vanagloriosos, impulsivos, arrogantes. Se le va la bondad, se le va la caridad. Esas cuestiones se le van porque no saben calibrar el tener cierto poder referente en lo que contiene, ¿verdad? En lo que conlleva hablar de emociones. Hay personas que, por un ejemplo, se vuelven pastores y eso los hace ser mayor que otras personas. Eso es incorrecto, porque un pastor es un servidor. Por eso Jesús, una de las últimas cosas que hizo, aparte de morir obviamente por su pueblo, fue lavarle los pies. Y en la cena le lavó los pies. En la cena él fue el que sirvió en la mesa y lo hizo para dar un ejemplo de lo que es ser un servidor de Dios. Pero la iglesia de los últimos días, pues, esta iglesia, la iglesia de los últimos años, esta iglesia de este siglo, pues, usted es un pastor allá arriba que la gente le tienen que servir a él. No él le sirva a la gente. A él le ofrendan. Se vuelve como un rey. Y lo que tiene son servidores. Cuando se supone que sea él el que esté en los hospitales. Cuando se supone que sea él el que esté ayudando a la gente. El que esté dándose sea él. No es que le estén dando a él. Pero bueno, esa es una de las cosas que se han pervertido en los últimos días. Y se seguirá pervirtiendo, obviamente. De tal manera que llegará un hombre que todo el mundo le dará pleitesía, incluyendo la iglesia. Porque se va a perder de autonomía, se va a perder el respeto, se va a perder el ser frívolo, va a ser algo común en la iglesia. Y Dios pues, va a ser reemplazado por los hombres. Eso está claro, eso es el camino que viene. Hablando entonces de creador, de creación, admiración y artes y cosas que el hombre crea, cuando vino el tiempo de nacer Jesús, ya Dios tenía la separación del hombre antes que el hombre fuera creado. O sea que cuando Dios creó al hombre ya tenía el antídoto para resolver el problema que el hombre sería en la tierra, que el hombre optaría. O sea que Adán, cuando escogió ceder delante de la seducción de su esposa hacia comer el árbol del conocimiento del bien y el mal, se llevó toda la humanidad en Gedá. Pero Dios tenía un antídoto y era él mismo muriendo por el hombre. Al hombre nacer en los 5 sentidos, cuando el hombre se despoja de la gloria que tenía y se convierte en un hombre carnal,
En Génesis capítulo 3, el hombre es dominado por los sentidos. Todo lo que es cuerpo humano, carnal, está dominado por los sentidos. Es solamente a través de una restauración espiritual es que el hombre empieza a dejar sus sentidos y dejarse llevar por el espíritu. Pero entonces Jesús resolvió eso. Jesús muere, envía el Paracleto, que es el Espíritu Santo, y le dio una forma de ver al hombre que se la explica a Nicodemo en el capítulo 3. Y vamos a ir a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, donde habla Nicodemo. Jesús y Nicodemo. Específicamente en el versículo 3. Capítulo 3, Juan, verso 3. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que Dios le da una nueva perspectiva a la cosa. Ahora no se trata de reparar. En uno de los temas que tengo, Dios repara y restaura, reestructura, renueva. Pero entonces es el estado mental, el estado espiritual. Dios le da una imagen de nacer de nuevo. Porque imagínese este ejemplo, usted es un bebé y usted hizo como Michael Jackson, que era de tez negra y a través de un cambio de pigmentación por una enfermedad, un virus, pues cambia de color. Que se dice que ya él la tenía esa enfermedad. Lo que hace es que se la activa más. Otros dicen que se la activó. La cuestión es que se pone blanco. Cambió su pigmentación. Entonces es posible. No hay que nacer de nuevo necesariamente para cambiar de color. Aunque le era difícil volver a ser negro, si quería ser. Ahora he visto cirugías que cambian los ojos, los colores de los ojos. Hay algo que Jesús dijo que no se puede ser un poco más alto. Eso lo están trabajando con zapatos. Hubo un hombre, creo que le pusieron unas modificaciones en las piernas para hacerlo más alto. Unas prótesis. Entienda algo. Todavía porque hay que estirarle el tejido nervioso. Es algo, ¿verdad? Pero la ciencia aumentará. Todas esas cosas seguirán descubriendo cómo hacerlas de alguna forma u otra. La jugada es que entonces Dios, amén, le dice al hombre, le dice a Nicodemo, le dice, ustedes nacieron del vientre de su madre. Para nacer en mí, hay que nacer de nuevo. Para nacer en el Espíritu, hay que nacer de nuevo. La religión judía te tenía como ser humano adaptando religión para seguir creyendo en Dios y seguir viviendo como un ser humano carnal. Nosotros somos carnales adaptándonos a una vida espiritual, que fue el original que Adán perdió. No es muy difícil de entender. Así que entonces Dios dijo, yo sé cómo yo resuelvo esto. Tienes que nacer de nuevo. Entonces digo, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo si ya yo nací? ¿Cómo entro en el vientre de mi madre? No, porque ahora se nace del Espíritu. Ahora se llama una renovación y una revolución espiritual en ti. Ahora vamos al origen de ti. Ahora vamos que esta persona que conocíamos por tantos años con un comportamiento tal, empieza de momento a cambiar. Todavía sigue siendo seducido, ¿verdad? Por la pornografía, por la sexualidad. Pero entonces ahora se controla. Porque dice la Biblia que el que nacido del Espíritu no peca más. ¿Cómo es eso?
El que es nacido del Espíritu no puede pecar. Porque ahora sus emociones, sus sentimientos, están siendo seducidos por el Espíritu Santo. Atos Santo, guía. Entonces el Espíritu Santo empieza a poner en ti una naturaleza que es aparte de la carnal. Es una naturaleza espiritual. Entonces tú de momento en tu mente empiezas a sentir que tú no le tienes sentido a la sexualidad excepto la reproducción. Porque hay un placer que solamente se siente en lo carnal. Estoy poniendo un ejemplo de lo sexual. Pero no tiene ningún sentido espiritual. No tiene sentido. Cuando tú analizas el acto sexual con una mujer que no es tu esposa, eso es todo carnal. Es tu sentir el sentido de posesión de una persona. Por eso tú ves a los hombres que enseñan la foto, míralo, con quién estoy. Para sentir gloria, admiración. No, mira lo que estoy haciendo. Por eso es que tú ves que la gente se pega a comprar cajos lujosos y casas. Porque están alimentando su ego. Lo que están alimentando es la carne. Al espiritual, el espiritual tiene que entender que no es que va a andar con un cajo mojoso. Pero tiene otras prioridades porque ha nacido de nuevo. Y nacer de nuevo implica nacer. Tienes que estar nutriéndote. Tienes que tener un tutor porque un bebé no se puede dar comida él mismo. No tiene la fuerza. No tiene el conocimiento. Por eso cuando tú naces de nuevo, tú no te puedes ir con cualquier pastor. Tú no te puedes jodear de cualquier amistad. Porque entonces empiezas a tomar una mala nutrición. Los niños son sensibles, hay niños que mueren. Alaba. Tienes que tener un cuidado. Tienes que aprender, desarrollarte y crecer. Por eso hay gente que el desarrollo, voy a darle el ejemplo de una planta. Hay plantas que dependen de donde tú las plantas, se llevan 1000 años siendo del mismo tamaño. Y hay otras plantas que tú las abonas y dependiendo de dónde esté, tú vas a ver que crecen, se desarrollan, rompen. Porque han tenido nutrientes, han tenido un tutor, han tenido un desarrollo, se les ha sido favorable el desarrollo. Hay niños que tú los ves y pues no tienen ese cuidado, esa tutoría. Lo bueno del Espíritu Santo es que ya estás con un tutor. Es el Espíritu Santo. Pero como tú no sabes cuidarte tú mismo, tú tienes que saber dejarte dirigir por Dios para dónde tú vas a ir. Porque todavía tú eres un niño. Y los niños no se saben valer por sí mismos. Tú tienes que estar escuchando a Dios para que no te metas en una iglesia falsa. Para no te metas en un pastor que lo que hace es alimentar el viejo hombre, no el nuevo hombre. Y como el viejo hombre está ahí todavía, no se ha muerto, el viejo hombre está siendo alimentado, se te hace difícil que el espíritu tome posesión de la carne. Porque lo que están alimentando es a la vieja criatura. Lo que están alimentando es más la carne que el espíritu. Pero de hecho tú has nacido de nuevo. Lo que pasa es que el ser nacido de nuevo no está siendo alimentado, nutrido de la forma correcta. Y te sientes débil. Te sientes que no avanza. Por eso tú ves que montones de gente se convierte y siguen siendo los mismos. Pero ahora son los mismos, pero tienen a Dios. ¿Cómo es eso? Tienen a Dios en la boca, no en el corazón. Porque hay gente que dicen tener a Dios, no tienen a nadie. Lo que tienen es una religión. No tienen el Espíritu Santo. Porque cuando entra el Espíritu Santo, renueva el alma, la mente, la vida, el corazón. Te cambia hasta la dieta, hermano. Te cambia hasta el pelo. Alaba si puede. Dios viene a cambiarlo todo. No viene a cambiar una sola cosa nada más. El Señor viene a cambiarlo todo, hermano. Viene a cambiarlo todo. Esos son gente que no le han dado al Espíritu Santo el lugar que corresponde. Pero a medida que esto va ocurriendo,
entonces tú vas dejando que el Espíritu Santo entre. Amén. Aquí la única forma es nacer de nuevo. Por eso tú ves artistas que se convierten, tienen que dejar de ser artistas. La única forma de ellos seguir siendo artistas es que consigan el equilibrio correcto de que su ego, de que su egoísmo, de que su altanería, de que su prepotencia estén lo suficientemente equilibrados con el espíritu para que ellos consigan hacer lo correcto y no pueden volver a cantar la basura que cantaban. Porque toda esa música está inclinada a la carnalidad. ¿Le guste o no? Esto es un tema que entra en controversia. Porque el que quiere mantener en un equilibrio incorrecto, quiere ser siguiendo ser rapero y tener al Espíritu Santo. Y no hay problema con eso porque el Espíritu Santo te tolera. Pero tú tienes que crecer. Y tienes que entender que muchas veces la vida de un reggaetonero es una vida carnal, no una vida espiritual. Y si entras más aún profundo en las profundidades de los misterios de Dios, van a entender que aún hasta las vibraciones de la música tienen que ver con las reacciones del espíritu. Porque una música, hay unas melodías que son, no es que son del diablo, es que son unas melodías que lo que hacen es que alteran el sistema nervioso. Y eso el Espíritu Santo mismo te lo dice. Mira, no escuches eso, que te vas a poner nervioso. Es como cuando tú entras a un lugar y el Espíritu Santo te dice, vete de acá. Y tú no sabes ni por qué. A mí me pasó cuando yo me convertí. Yo iba mucho a un video a alquilar películas. Lo primero que Dios hizo fue hablarme de las películas. Lo segundo es que allí yo sentía algo raro. Y el Señor me dijo, no vuelvas más aquí. Aquí hay algo. Nunca me dijo qué, pero yo entendía que en ese video había algo espiritual que no me hacía sentir bien. Me salí de ese lugar. No volví. Y así hay lugares, así hay personas, así hay amistades. Entonces tú dirás, pero ven acá, entonces el espíritu, pero ven acá, entonces, pero Dios no es amor, Dios no te hace amar a las otras personas. Sí, pero es que tú estás creciendo. Ay, te voy a decir algo, no te creas que cuando tú tengas cierta conocimiento cristiano, te volviste independiente de Dios, Dios te va a seguir administrando, Dios te va a decir, no entres a ese lugar porque no le da la gana a él que tú entres, y tú le haces caso. Dios te dice, no hagas eso, aunque lo puedas hacer, pero que Dios quiere que tú tengas una completa sumisión sobre él, en él sobre ti. Tienes que tener sumisión. A veces Dios te va a decir que no, pero no te va a decir por qué. A veces te dice por qué, pero tú tienes que estar lo suficientemente apto para entender ese por qué. Porque hay gente que cuando tú le explicas por qué se ponen rápido. Ah, pero ven acá. Entonces, ¿cómo es esto? Como me dijo una vez, me dijo, no, pero ven acá, tú no eres cristiano. Pero por ser cristiano no significa que tú vas a tolerar ciertas cosas. Jesús le salía y le bajaba duro al que le tenía que bajar duro. Y se le quedaba callado al que se le tenía que quedar callado. Jesús, primero que nada, que no andaba con todo el mundo. Escogió 12 discípulos, por algo los escogió. No escogió 15, ni 20, ni 100, escogió 12. Y ese número tiene un misterio. Y siempre andaba con 3. De esos 12 andaba con 3. Andaba con Juan, con Jacobo y con Pedro. Y en más de una ocasión los sacó aparte y se fue con ellos aparte. ¿Por qué? Pues Jesús hacía ascensión de persona con los 12 discípulos. Él sabe por qué. Y el que esté preparado mentalmente, emocionalmente, y el que esté preparado maduramente en el espíritu, va a entender por qué. Pero hay gente que son niños y quieren rápido venir a aprender los misterios de Dios sin siquiera saber qué significa nacer de nuevo. Se meten allá y cómo ven acá y con quién se casó
Caín. Quieren entender el misterio. Cuando ni siquiera saben quién rayo era Cristo. Rápido quieren entender, ven acá, cómo no se construyó el arca. Ven acá, entonces cómo Jesús caminó sobre las aguas. Y ni siquiera sabe por qué Jesús murió en la cruz. O sea que los niños siempre quieren irse a lo complicado. Sin ni siquiera crecer. Por eso tú ves las ligas atléticas de niños. Porque los niños son así. Si usted no los controla, son mal administrados. Un niño quiere guiar un carro sin saber lo que es tener licencia. Sin saber lo que implica tener un accidente. Ellos quieren coger el volante y guiar. Por eso es que este camino hay que nacer de nuevo y hay que crecer, hay que nutrirse, hay que saber someterse. Ninguna disciplina al principio es motivo de gozo, sino de tristeza. A veces Dios te va a llamar a que le ores 12 horas. Porque lo que quiere es ver a ver si tú le metes mano. Si los que sabemos que las oraciones no son por horas. Pero esto lo coge entonces un carnal que no está todavía nutrido y dice, pues yo no voy a orar nada. Porque no sabe distinguir su derecha de la izquierda. Viene con la cara así toda espeluzada diciendo, yo vengo a orar 40 días. Cuando dice la Biblia que tu mano derecha no diga lo que hizo la izquierda. Que te metas en tu cuarto privado y ores y le digas al Padre. Pero entonces quieren vociferarlo todo por Facebook. Hay gente que confunde la bendición material con la espiritual y de eso vamos a hablar en el segundo tema. Yo tengo este tema dentro de la sección de temas que están subidas al canal. Pero esta perspectiva de nacer de nuevo, yo quiero que usted la entienda. Yo quiero que usted entienda que Dios no vio otra forma de restaurar al hombre que no sea nacer de nuevo. O sea, era como verlo usted de bebé y decir, no, tú tienes que nacer de nuevo. Y lo mandó a nacer de nuevo. Pero lo mandó a nacer de nuevo, no que lo entrando al vientre o dándole para atrás el tiempo, lo mandó a nacer de nuevo en el espíritu. Porque Dios es espíritu y a tales los busca en el espíritu. Por eso aquella mujer le dijo a Jesús, ven acá, ¿dónde vamos a adorar? En este monte. Jesús le dijo, viene el momento donde no habrá monte donde adores a Dios. No habrá un lugar específico. Eso se acabó. Ahora se va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso entonces los cabalistas, los judíos, todavía siguen buscando a Dios y tratando de agradarle a Dios de ciertas formas místicas, religiosas, ritualistas. Cuando ya todo eso se acabó en Cristo. Pero yo les quiero decir que esto es para los gentiles. Dios hizo esto para el mundo entero. El que lo quiera entender, lo va a entender. Al que le nacerá la fe, le nacerá. Usted lo que tiene es que encargarse de entender que en este camino hay que nacer de nuevo. Y que tienes que someter ese orgullo. Y que tienes que decir a veces, detenerte y decir, tengo que perdonarlo. Y lo perdonaste. Tengo que olvidar eso. Y lo olvidas. Por eso yo le pedí a Dios apartarme de mis amistades antiguas. Porque yo le pedí a Dios nacer de nuevo de verdad. Y eso tenía que implicar que yo tenía que olvidar cierta gente, ciertas actividades, ciertas conversaciones, tenía que olvidarlas. Y tenía que nacer de nuevo. Porque aquí hay gente que no han entendido. Que hay gente, tú estás con una persona al lado tuyo y esa persona no es nacida de nuevo, no entiende. No está en el espíritu. Hay gente en la iglesia que no están en el espíritu. Y hay gente que lo están, pero su espíritu es un niño. Está tratando todavía de entender el arca de Noé. Está todavía buscándole las 7 patas al gato o las 7 aletas a la ballena a la ballena que se tragó el profeta.
Todavía están tratando de entender el pelo de Sansón. Todavía están tratando de entender las murallas de Jericó. Dan por allá. Porque eso tiene tanta profundidad que no lo saben entender. Y está bien no entender algo, pero tampoco te vayas a tratar de entender lo más profundo de Dios cuando no sabes lo más simple de Dios. Cuando la misma Biblia dice que lo más simple de Dios es lo más complejo de los hombres. Imagínese tú si estamos en algo. Pero por eso Dios dejó un tutor en la tierra, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no te puede guiar para un falso profeta. No te puede guiar para un falso predicador. No lo puede hacer. Y si lo hará, si acaso lo hace, pues Dios tiene misterio donde enseña a la gente. Amén. Ahí Dios te va a entender la ciencia de por qué ese misterio está ahí. Amén. No hay otra forma de restaurarse que no es nacer de nuevo. Y nacer implica nacer de nuevo en el Espíritu. Así que si tú estás tratando de dejar el adulterio y la fornicación, la homosexualidad, la adicción a droga, la depresión, si tú no te sientes contento que aún teniéndolo todo no tienes nada, si tú quieres la verdadera felicidad, si tú quieres entender los misterios de Dios, si tú quieres ver al otro lado de la oscuridad, tienes que nacer de nuevo. No busques más nada. No busques el horóscopo. No busques las cartas. No busques el adivino. Que ellos no tienen los misterios completos. Ellos lo que entienden es leer, hay unas cosas, leen el astro. Y lo que hacen es someterte a maldiciones. Y consultan espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Porque los demonios tienen misterios. Pero el único que tiene la restauración del hombre es el Espíritu de Dios. Y eso implica nacer de nuevo. Así que si tú no estás seguro si tú has nacido de nuevo, es sencillo. Es sencillo. Es sencillo. Cógete un día específico. No lo hagas a lo loco. Esto es una decisión privada y una decisión importante. Posiblemente la decisión más importante en tu vida. Y dice, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Yo no sé quién rayo tú eres, yo no sé si tú existes o no, ni de qué color eres, ni sé quién eres. No sé si esto es verdad o no, pero yo quiero nacer de nuevo. Si es verdad, dame eso. Dale solamente 1% a Dios y tú verás lo que Dios va a hacer. Pero tienes que tener un día que naciste de nuevo. Amén. Es la única forma. Hay que nacer de nuevo. Es la única forma de restaurarte. Es la única forma de que tú comprendas. No trates de entender cosas cuando tú estás en la carne. No has nacido de nuevo. No le has dado la oportunidad al Espíritu Santo. Tú tienes que nacer de nuevo. 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 Los que nacen de nuevo cuando se van, si fueses homosexual y tú naces de nuevo, cuando vas a tener un acto sexual con otro homosexual, te vas a sentir raro. Te vas a sentir vacío. Yo le hablo a la gente claro. ¿Sabes por qué? Porque le diste la oportunidad al Espíritu Santo de entrar. Y el Espíritu Santo va a empezar a ponerte cosas en el corazón. Si tú eres un adúltero con otra mujer o adúltero con otro hombre, teniendo sexo, teniendo lo que te dé la gana con esa persona, vas a empezar a sentir algo raro. ¿Sabes qué? Porque estás naciendo de nuevo. Estás naciendo de nuevo. Amén. Si estás robando y mintiendo y siendo un charlatán, y es más, haciendo bromas, te vas a sentir raro. Por eso tú ves que esa gente, esos artistas y la gente que se convierte y si nacen de nuevo, tú los ves que tienen como que una queja. Hay unos artistas en Puerto Rico de reggaetón que tienen una queja. Dan para atrás, después cogen para adelante, porque no han entendido que han nacido de nuevo. Y tienen esa queja con el espíritu adentro de ellos.
Pero como alimentan la carne, pues se van para la carne. Tú los ves que caen, vuelven y nacen, vuelven, caen, dan para atrás, dan para adelante. Y muchos de ellos terminan muertos. Otro misterio que no puedo hablar ahora. O muchos de ellos terminan fuera del... Ni se sabe qué hicieron. Ni se sabe dónde están metidos. Están por allá metidos en una iglesia. Se desaparecen. Porque el espíritu se hizo más potente en ellos. Se hizo más fuerte. Tienes que nacer de nuevo. Si tú quieres un cambio de verdad, hay que nacer de nuevo. Vamos para el segundo tema. Yo recalco mucho en nacer de nuevo. Porque es el evangelio. Es Jesús. El segundo tema se llama la bendición. Y aquí me voy a estacionar un momentito. Y el Señor me dirigió a Génesis capítulo 25, verso 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor le servirá al menor. Brinco al verso 34. Entonces Jacob dijo a Esaú: pan del guisado le dio, y de lentejas, y comió, y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Este tema se llama la bendición, y este tema está inspirado en cosas que yo veo diariamente. Amén. Por nada del mundo yo le quiero decir al cristiano que es mejor que otra persona. Pero escuche bien, hay 2 naciones en el mundo. Esto es para que usted lo entienda. Está la nación del espíritu y la nación de la carne. Va de la mano con el primer tema. Están los nacidos de nuevo y están los nacidos que nacieron en la carne y siguen viviendo en la carne. Y están los que nacieron de la carne pero nacieron del espíritu. Amén. Y entienda esto. El que nace de la carne, nace, crece, se desarrolla, aprende y muere. Se acabó. Ahora, el que nace de la carne y aprende a nacer del espíritu, en este mundo, nace, crece, se desarrolla, aprende y vive. La muerte no existe. No hay muerte para el que nace de nuevo. Pero tú dices, pero ¿cuántos cristianos he visto yo que se han muerto? ¿Los has visto morir? En la carne. Han visto morir su cuerpo, pero no su alma ni su espíritu. No mueren. Es eterno. Por eso Dios habla de la vida eterna. La vida eterna porque sigues viviendo. Muere tu cuerpo, pero tu alma sigue viviendo. Los que mueren sin nacer de nuevo, pues mueren y su alma va a un lugar que no desarrolla la vida eterna. No les es posible la vida eterna. No tienen el permiso de la vida eterna. Entonces van a una prisión. Ahí se detiene su alma. Y ahí, pues no es que dejan de existir, siguen existiendo en el mundo espiritual. Su alma sigue existiendo, pero no siguen aprendiendo, no siguen viviendo. Siguen viviendo en una prisión hasta que se le haga un juicio a esa persona y se determine el desenlace de esa alma. Cuando usted nace de nuevo en la vida carnal, aquí en este mundo, entiéndase, a usted se le hace un juicio aquí en la tierra. Y usted muere, pero cuando usted muera en la carne, su alma automáticamente está justificada por Jesús. Es como si usted tuviera un pase. Tú dices, ven acá, es como si tú tuvieras un parque, tú dices, ven acá, ¿dónde está la taquilla tuya? Pues no puede entrar. Te tienes que quedar afuera hasta que entonces se determine qué es lo que va a pasar contigo. ¿Tú tienes la tarjeta? Sí, pues tú entras. ¿Cuál es la tarjeta? La sangre de Cristo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, vida eterna. Pasa, entra. Entra al gozo del Señor. ¿Entendió? Mientras tanto se quedan en las tinieblas de afuera. Eso está en la Biblia, esos misterios. Habiendo explicado eso, vamos a hablar de la bendición. Aquí hay personas maravillosas en este mundo. Vamos rápido. Personas que tienen una agilidad mental
tienen una buena memoria, tienen un buen desarrollo verbal, aprenden ciencias, aprenden tecnología, se vuelven unas personas versátiles, son personas que tienen una agilidad de entender las cosas, las fraccionan, las descubren, las administran, hay gente que nace dentro de una familia con dinero, son educados muy tremendamente, con los mejores maestros, son educados en la música. Hay personas que dentro de lo que fueron, crearon una agilidad, crearon un don y se envolvieron en lo que es el arte, hay gente maravillosa en este mundo. Pero, detalle, ojo, no tienen suerte. ¿Qué trae este loco? ¿Qué es eso de suerte? Por eso es que entonces aquí entra el misticismo en el mundo. Por eso desde la antigüedad los egipcios tenían magos, tenían adivinos, curanderos, magos, astrólogos, tenían espiritistas, porque todo lo que el hombre quería, y el hombre entendía que por más capaz que fuera, los antiguos entendieron que por más capaz que puedan ser, había algo que lo obstruía. Y muchos de ellos entendían que eran cosas ajenas a sus agilidades. ¿Entiendes esto? Escuche bien. O sea que tú puedes ser una persona con unos grandes atributos. Puedes conocer la matemática, la ciencia, eres tremendo mecánico, sabes inglés, sabes español, sabes francés, sabes portugués, pero hay una obstrucción. Y a él lo que le llamaron suerte. La suerte es como un tipo de permiso de que aún tú teniendo las agilidades y teniendo las destrezas, tengas el don, escuche bien, tengas el don, tengas el permiso de que no seas obstruido. Por eso tú vas a ver que los grandes físicos, los grandes filósofos, muchos de ellos murieron jóvenes. Murieron enfermos. Muchos de ellos tuvieron una vida fatal. Murió, su familia murió de plaga, ellos murieron de plaga. Fueron exterminados. Porque carecían de algo. Carecían de bendición. Entonces, cuando nacen de Jacob, perdóneme, no quiero. Nacen de Isaac, nacen dos, Jacob y Esaú. Y para que básicamente usted entienda, son dos naciones. Desde el vientre de la madre, por poco matan la madre. Cuando nacen gemelos. Pero dentro del vientre tenían una queja. O sea, como que eran dos bebés peleando, ¿se entiende? Le tenían una mala digestión a la madre, por poco la matan. Entiéndase eso. Entonces, cuando nace el bebé primero, nace Saúl. Pero entonces Jacob venía agajado de una de las piernitas del hermano. Como quien dice, tenían una queja desde el vientre por nacer primero. Porque el primogénito se llevaba una bendición del Padre. Amén. Escuche bien, yo quiero leerle esto que yo escribí ahorita. Porque yo estaba tratando de buscar una definición de la bendición, pero ninguna me convencieron. Porque la gente tiene una mala interpretación de lo que es una bendición. La gente se cree que la bendición es tener carros, casas, caras, tener vehículos, tener dinero en las cuentas, tener posesiones materiales, tener prendas, ser lindo, ser linda, tener ojos verdes, azul, amarillo, violeta, ser famoso, cantar lindo, tener muchos tatuajes, muchos cajos, tener Bugatti. Y ser esos cantantes que andan por ahí, eso le llaman suerte, le llaman bendición. Escuche lo que yo escribí. Bendición es un don que da el Eterno.
de ser protegido, dirigido, cuidado, distinguido, rodeado, manipulado por un poder mayor que humano. Es decir, Dios camina 100% contigo. El mero hecho de que Dios camine contigo es la realmente bendición. La única forma de estar bendecido en este mundo es caminar con Dios. Y no es porque yo lo diga. No es porque yo lo diga. Porque aquí es que entra el problema. Que la gente puede tener todo lo que anteriormente dije. Cuestión de lo material. Carro, casa, fama, dinero. Pero no tienen bendición. La mayoría del dinero que tienen lo pierden. O se lo pagan al gobierno o se lo pagan en demanda. Tienen casas que no son de ellos. No tienen pan, no duermen. Necesitan sexo, necesitan droga. O necesitan religión, brujería, santería. Necesitan cualquier religión falsa, necesitan un santero. Léase las historias de los grandes artistas. Si usted es puertorriqueño, le da la historia de los salseros, de los rockeros, que fueron bien famosos, de Elvis Presley. ¿Cómo muere Elvis Presley? ¿Cómo muere el mismo Michael Jackson? Robin Williams. ¿Cómo mueren esa gente? ¿Cómo murió el cantante de estos lagos? Pero no todos murieron así. Lea, aprenda, busque historia, lea. Me pasa que hay gente que no se le ven los detalles, no se puede conseguir en Wikipedia los detalles de su vida. Todo enseña una lección. La persona que está en bendición, que tiene la bendición de Dios, o sea, que tiene a Dios andando con él, todo le enseña una lección. Todo obra para un bien común dentro de él. Todo lo encamina. Todo tiene un lenguaje, todo tiene una lección y todo tiene un progreso. La vista de esta persona, Dios, escuche bien esto. Dios lo ve todo, pero te deja elegir. Dios te dirige, pero te deja elegir. A Dios no todo le agrada, pero lo soporta. Eso no significa que tienes permiso para pecar. Que llega un momento que Dios se detiene, pero Dios te deja como un tutor que te va dejando aprender. Es que tienes que aprender la lección. Tu mente, tu fe, tu modo de ser dejarán acaparar más de Dios o menos de Dios en ti. Todo dependerá de ti al fin y al cabo. Si no te dejas dominar, te quedas frisado. Si te dejas y le das lugar a Dios de entender, aprender y crecer, Dios va a estar contigo siempre y te vas a volver mucho más potente, mucho más fuerte, mucho más equilibrado, mucho más dominante respecto al tema de la bendición. Vuelvo a decir de nuevo que la bendición no son carros ni casas. Por eso es que entonces traigo el tema y traigo el ejemplo de Jacob y Esaú. Jacob, sabemos que le robó la bendición, alegadamente se la robó. Pero sabemos que Esaú, un hombre carnal, era un guerrero, era un cazador. Y se fue a cazar un día. Y vino cansado, casi muerto. Vino débil. Muchos dicen que vino herido. Y entonces Jacob estaba haciendo una comida. Y viene entonces Saúl y le dice, mira, dame de la comida tuya. Pero Jacob le dijo, pues dame la primogenitura tuya. Y yo te doy de mi comida. Y él le dijo, bueno, pero ¿para qué me sirve la primogenitura si me muero? No entendía el poder de la bendición. Porque hay gente, hermano, que se creen que su poder está en sus manos. Por eso es que no tienen bendición. Porque ellos se creen que la bendición está en la cuenta de banco. Ellos se creen que la bendición es saber mucha Biblia. Ellos se creen que la bendición es tener carro, casa, posesiones. Y vienen al altar de ella. Entonces la carta de representación son las fotos que tienen en Facebook. ¿Viste? Que yo estoy en bendición. Mira lo que tengo, mira lo que tengo, mira lo que tengo. Cuando tú me dices mira lo que tengo, yo te digo, este es más tonto, este es más necio, este no ha aprendido. Porque aquí no se trata de mira lo que tengo, mira lo que tengo. Estoy en bendición porque esa basura no es bendición. Eso es un resultado.
Y mucho más cuando tú pretendes alardar de tu propia prudencia. De que tú te crees que por más que tú sabes y te has estudiado tanto, pues te crees el gran caballo. Por eso Saúl venía a decirle así, por eso es que leí el verso 34, dice, así menospreció Saúl su progenitura, Saúl. Porque tú sabes lo que tenía en la mente Saúl, decirme este bobolón que lo que sabe es cocinar. Yo soy un guerrero, a mí la bendición a mí nadie me la quita. Pero no entendía que la bendición no dependía de él, ni de su fuerza, ni de su poder. Por eso es que Saúl significa aspereza. El nombre Saúl significa alguien áspero. Alguien que se cree, alguien que como que se apodera. Y Jacob se llama alguien que planta. ¡Pum! Alguien que sustenta. Se llama como poner el pie, cuando tú pones el pie en algo ahí, eso es Jacob. Implanta. Pero la implanta como es, ahí, ¡pum! Pone su pie ahí, esto es mío. Pero de la forma correcta. Entonces Saúl le da la progenitura por un plato de comida. Y después se molesta cuando el padre que casi no veía coge la bendición de él. Pero escuche bien, la bendición eran unas palabras que se pronunciaban al aire. ¿Quién tomaba esas palabras y las convertía en un futuro? Ahí es donde está el misterio de Dios. De cómo unas palabras se convierten en tu futuro, en tu destino. Cómo las palabras del padre de Jacob, amén, cómo esas palabras de Isaac se iban a convertir en el destino del que las tomara. Y Jacob estaba muy preocupado por coger esas palabras para él. Porque él entendía que no, él había entendido que no era ser asperoso, no era ser fuerte, no era el tener cuentas de banco lo que era bendición. Era una protección. Por eso hice esa definición. Era tener como una protección. Era tener un tutor, era tener es como cuando Satanás le dice, mira que este es Job. Y tienes un cerco alrededor de él. O sea, tienes un poderío sobre él. No hay quien lo toque. Todo está protegido. Y cuando las cosas tuyas están protegidas, están protegidas. Está protegida tu casa, tu carro. Eso no te implica que alguien le tiene una pedra o algo. Tus hijos. Pero hay una protección, hay como un vallado. Esa es la bendición. Esa es la bendición. Suelta, coja, uy. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué le pasó a Jacob? Se tuvo que esconder del hermano. Se fue para allá a servirle a Labán. Y estuvo 14 años. Allá fue pastor de ovejas. Fue siervo. Amén. Un esclavo casi. Pero alguien caminaba con él. Tanto así que se quedó a pelear con el ángel. Porque estaba detrás a la mala estaba detrás de la bendición. Dijo, bendíceme. Y Dios lo dejó cojo. Como quien dice, la verdadera bendición no es ser fuerte, ni ser arrogante, ni se creerse la más gran cosa. Cuando el hermano lo vio cojo, dijo, bendito sea Dios, ¿qué es esto? Pero venía con la bendición de Jehová. El ángel de Jehová estaba alrededor de él. Por eso es que en el desierto, cuando él va por allá, ve una escalera. Ángeles subían, ángeles. Ve una escalera, o sea, como que ve. Dice, pero ven acá, ¿qué es esto? Allí hace un altar a Dios. Hay una comunicación entre el cielo y la tierra. Entonces ahí es que tú vas entendiendo que la verdadera bendición es esa escalera hacia el cielo. Es una escalera que ángeles suben, ángeles bajan. Pero también tú tienes que aprender que esa escalera es un progreso que tú tienes que subir. Tienes que elevarte. Saúl se convirtió en una nación poderosa.
pero el mayor le iba a servir al menor. Esaú tenía riqueza, esposa, riqueza, tenía ejército. Cuando ellos se vuelven a reunir años después, Jacob lo que venía con un montón de ovejas y niños y mujeres y cojos. Te dice, válgame, pero así Dios te bendice. Con esa cojera. Que no se trata de eso. No se trata de cómo tú te ves para la gente o cómo la gente te interpreta. Que Jacob también tenía su dinero y tenía su... Pero Jacob tenía otra cosa. Jacob tenía una escalera al cielo. Cosa que Esaú nunca vio ni en sueño. O sea que si vamos a unir esto con el primer tema, aquí está también el espíritu y la carne. Esaú era alguien espiritual. Jacob, perdón. Esaú era material. Esaú quería su progenitura, o si la quería era para lo material. Y la despreció porque pensaba que su bendición venía de su poder, de su fuerza. Y este tema yo lo traigo porque yo trabajé en un lugar, trabajo también, donde yo veo gente que son con mucha destreza. Y lo digo como es, a mí no me importa. En el sentido de que tengo que decir las cosas como son. Allí hay unos managers que tienen estudios en las mejores universidades. Los supervisores son gente que tienen experiencia de 30, 40 años. Ex marín, terminaron estudios, tienen un background excelente. Pero por más que ellos quieran, como que no arrancan. Están a cargo de una producción y no arrancan. Yo tengo compañeros que por más que ganan dinero, no arrancan. Porque aquí no se trata de ganar más. Aquí no se trata de quién hace más. Aquí no se trata de quién sabe más. Y a mí Dios me enseñaba ciencia. Me dijo, Randall, escucha bien, por más que tú sabes, por más que tú sepas, las cosas no te salen bien por lo que tú haces. Ciertamente tú te tienes que nutrir, tienes que estar ready, tienes que estar pendiente, pero nada de esto ocurre si yo no estoy contigo. Por eso es que a veces yo te hablo y te digo, vete allí, vete acá, vete allá. Se te olvidan. Te favorezco, te enseño lecciones, te dejo aprender. No estoy contigo, pero no es porque tu fin es esto material o ser mejor que nadie aquí. Tu fin es espiritual. Toda lección que yo te enseño aquí es para hacer crecer tu espíritu, hacerte crecer como persona espiritual. Todo lo que yo te dejo pasar, que te guste o no, es para enseñarte algo. Así me habla el espíritu. Y yo los veo, hermano, amigo que me escucha, yo veo a la gente ahí con unas destrezas más, saben más inglés que yo. Pero los veo que no tienen ese favor. No lo tienen. Y yo veo a Dios dándome el favor a mí. Y digo, Señor, no soy mejor que nadie, jamás lo pretendo. Pero sí te quiero conmigo. Y no te quiero conmigo porque tú me haces ser más favor, tener más favor que otras personas. Yo te quiero conmigo porque yo te quiero conmigo. Aquí o donde sea. Aquí o en un zafacón. Aquí en una letrina. Aquí en una casa alquilada o en una casa que ni es mía. Aquí en sin televisor o no televisor, aquí con un cajo nuevo o un cajo podrido. Yo te quiero conmigo porque yo he entendido que tú eres la bendición. Tú eres la bendición. Moisés lo vio, Moisés le dijo, muchachos, si tú no caminas conmigo, te mátame con tu pueblo. Pedro lo vio también, le dijo, el Señor, ¿dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida? Olvídate que tú digas que hay que comer carne o comer pan, lo que sea. Pero tú eres, yo quiero que tú camines conmigo. Porque aquí el que entiende la bendición entiende que es que Dios es el que tiene que caminar contigo. Aquí la verdadera bendición es que si tú tienes cuentas de banco o no, aquí es Dios tener la cuenta. Dios es el que tiene la cuenta de banco. Para Dios eso es basura. Para Dios te dio la cuenta con 7.200, 4.000 millones de pesos. ¿Te lo da? Como te parece que te lo dé con negativo cero. Porque Dios te enseña. Te enseña ciencia, te enseña misterio.
Te enseña cosas más grandes que lo que la gente tiene aquí por sublime. Usted no sabe lo maravilloso que es andar con la bendición de Dios. Dios te protege. Mira, esa mujer no es para ti. La mujer más linda del mundo, esa mujer no es para ti. El hombre más bello del mundo, no, ese hombre no es para ti. Tú ves aquel que está allí, ese es para ti. Y tú loca, porque no te gustan pelú. Y el pelú es el que te toca. Tú loca por hacer un cambio en tu vida, Dios te dice, no, te vas a quedar ahí un ratito. Porque ahí yo te estoy enseñando misterio, ciencia. Ahí yo estoy taladrando ese orgullo, ahí yo estoy taladrando esa forma tuya de ser. Ahí yo te voy a cambiar. Ahí yo te voy a ministrar, ahí yo voy a probarte a ver quién tú eres. Porque yo sé quién tú eres, pero eres tú el que tienes que saber quién tú eres. ¿Qué es lo que tú das? ¿Qué es lo que tú no das? Esa es la bendición de Dios. Que Dios te consulta de noche, aún de noche, decía David, aún de noche te deja ver mi mente. Aún de noche me muestra quién realmente yo soy. A veces sueño que lo que te dejan ver es quién tú eres. Porque hay gente que todo el mundo sabe quién eres menos tú. Desde luego la gente te van a juzgar mal. Pero tú tienes que saber quién tú eres, tú tienes que ser verdadero contigo mismo, tienes que hablar palabras de verdad con Dios, no vaya con Dios con mentiras, porque Dios sabe quién tú eres de principio a fin. Dile a Dios, controla mi mente, controla mi futuro, controla mi destino. Señor, hazme controlar, hazme ver, hazme tomar poderío, dame la bendición, dame, caminar conmigo, camina conmigo, muéstrame. No es que yo sea mejor que nadie, no, es que yo quiero ver, yo quiero la bendición. Aunque venga cojo como Jacú, yo te quiero conmigo. Aunque venga ahí como de 14 años perdido, quiero caminar contigo. Esa es la bendición de Dios, hermano. Tampoco confunda que la bendición de Dios es estar pelado y Perú. O estar solo. O ser un ermitaño. No era la bendición de Dios tampoco. Por eso usted tiene que entender que Moisés y Elías le salieron a Jesús. Le salieron el Pentateuco y los profetas hablando con Jesús. Y Jesús. Los tres poderes más grandes del mundo. El verbo, los profetas y la palabra. Eso es lo que significa. Salieron los tres juntos ahí en el monte. Y abajo estaba Pedro, Jacob y Juan. Fe, esperanza y amor. Estaban ahí hablando los tres juntos. Que no entiende eso no va a ver nunca el panorama bíblico. El misterio que es. Todo es. Acá. Bendito sea el Señor. Me voy sobre el final. Entienda algo. La iglesia de los últimos días, la iglesia de este siglo, es una iglesia que está sonsacada con los materialistas. ¿A quién no le gusta un carro bueno? Pero jamás confundo un carro nuevo, bueno o nuevo, con su máxima expresión de lo que es tener un favor de Dios. Eso no es tener favor de Dios. Jamás confunda una casa nueva con el favor de Dios. El favor de Dios en todo. El favor de Dios es dormir en paz. El favor de Dios es tener las emociones calmadas. El favor de Dios es tener sabiduría, prudencia. El favor de Dios es que Dios camina contigo, habla contigo, te muestra. El Espíritu está ahí. Cuando haces algo que no es correcto, te sientes incómodo. Cuando haces algo bueno, Dios está ahí, como que sientes el favor de Dios. Tu conciencia está clara, tu mente está clara. Eso es el favor de Dios, esa es la bendición de Dios. Que el Señor camina contigo. No hay horóscopo, no hay brujería, no hay carta, no hay carta astral, no hay café que se lea en contra tuya, no hay brujería, no hay santería que te toque, no hay demonio que te pueda tocar. Porque el demonio va a decir, espérate, este tiene un arco como lo tenía Job, este tiene un cerco. No, los demonios aparecen y hablan a veces y gritan por una esquina. Y a veces toman posesión de una persona y te hagan hablar pamplina, hacerte enojado, no hagas caso a eso. Enfócate en Cristo.
Enfócate en lo que Dios te ha dicho. Enfócate en perdonar, olvidar. Lo que pasó ayer, eso está en el pasado, pasó. El respeto Dios te lo da. La autoridad Dios te la da. La belleza Dios te la da. Dios en un día te levanta un imperio. Por eso es que dijeron, muchachos, si nosotros le dijo, este templo, en 3 días yo lo levanto. Y aquellos hombres dijeron, este loco, ese tardaron yo no sé cuántos años en hacer este templo y este en 3 días lo levanta. Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Pero ¿quién se muere y a los 3 días vive? Nadie, solamente Jesús. Si imposible era lo que él estaba diciendo, ellos entendieron. Dicen, mira cómo este hombre va a levantar este templo en 3 días. Si le hubiese explicado que era el cuerpo, menos le creían. Muchachos, ¿cómo tú vas a dar? El cuerpo en 10 horas se pudre. Ya se pone rígido, entra rápido el sistema de descomposición en el cuerpo a activarse. El rigus mortis. ¿Cómo que en 3 días lo vas a levantar? En 3 días lo levanto. Yo no estaba hablando del cuerpo de madera, de piedra. Estaba hablando del templo del espíritu. El templo del cuerpo. El templo del dominio total sobre las cosas de este mundo. Ese es el misterio de Cristo. La bendición de Dios es que Dios esté contigo. Que aunque otros vean que tú no estás siendo muy favorable, Dios está contigo. Tu favor, tu entrada y tu salida es Dios. La lección que Dios te enseña son para ti. Tú aprendes de ella. Aprendes de los errores, aprendes de lo que es acertado, aprendes de las fallas, aprendes de la debilidad, aprendes de la fuerza, de la fortaleza. Aprendes a cambiar tu forma de hablar, de ver, de proyectarte, hasta de sentir. Dios empieza a verte las cosas con color. Quita lo oscuro, quita lo negro, lo gris de la vida y pone colores. Y empieza a cambiar tu forma de actuar, de ser, de pensar. Te empieza a dar posesiones, pero no te hace altivo. Te empieza a quitar, pero no te hace menospreciable. A veces te hace cojear, pero camina contigo, te da un bastón. A veces te hace caminar muy bien, pero te dice, caminas bien porque yo te lo permito. Hay gente que como Jacob necesitan cojear un poco. Porque se creen que ellos son con mucha destreza. Pero eso no significa que es que Dios te maltrata, te amogulla, te ve cogiendo muy duro y te mete el pie para que te caiga. No. Es que a veces te hace entrar en grano. Te hace ver. Dios tiene muchas formas. Yo siempre, con esto voy a terminar. Hay gente que dice, no, que Dios llama con cuerdas de dolor y cuerdas de amor. Un disparate. Es un disparate. Dios tiene miles de maneras y formas de llamar a alguien. Lo que pasa es que a veces la única forma que tú entiendes es de ciertas maneras. Bueno, si tú te crees que la única forma es por llamarte de amor o odio o dolor, pues es la única forma que va a haber para ti porque es lo que tú crees. Pero si tú crees que Dios tiene muchas formas de llamarte, dile esto al Señor. Señor, a mí el dolor no me gusta mucho porque el dolor no le gusta a nadie. Si es necesario que me duela, pues que yo lo tolere. Pero tú me conoces mejor que nadie. Dentro de todas las posibilidades de las que yo pueda nacer de nuevo y entender qué es la bendición, busca dentro de mi alma, de mi ser, de mi espíritu, quién soy yo. Y yo te permito que tú me enseñes de la forma que mejor me convenga. Y así me hagas entender qué es la bendición, qué es realmente tenerte, qué es realmente nacer de nuevo. ¿Cómo yo puedo entender, cómo yo puedo ser mejor para ti? ¿Cómo puedo ser más agradable delante de tus ojos? No todo tiene que terminar en un hospital.
No todo tiene que terminar en una enfermedad. No todo tiene que ser amor, amor, que yo olvide que también tú eres severo. No todo tiene que ser dolor, dolor, que tú solamente seas severo y yo no olvide yo olvide que tú seas amor también y que seas misericordia. Ayúdame a entender el equilibrio y el balance perfecto para yo poderte conseguir, para yo poderte entender. Háblale a mi mente, a mi corazón, mi alma, mientras duermo. Entra a esa parte de mi mente que yo todavía no tengo el control, no tengo el acceso. Equilíbrala, nútrela, administrala, para que yo me convierta en un ser más agradable de ti y que tú puedas caminar conmigo. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta la próxima. Como siempre, es un placer. Amén.